Una delicia de café, mi amor. Tenga, suegrita, para usted. Muchas gracias. Llévesela. Mamá, ¿pasa algo? No, nada. Reinalis, creo que tendrás que preparar algo nuevo. Porque al parecer, lo que tiene mi mamá ahí no le gustó. No. Disculpen, por favor. Creo que di una mala impresión. No es eso, hijo. Lo que pasa es que estoy muy preocupada por una cita médica que tengo. Tú sabes, mi cielo, la salud es primero. ¿Una cita médica, mamá? Sí. Hasta donde yo recuerdo, ese pendiente lo tienes que resolver la próxima semana. Sí, tienes mucha razón, hijo. Lo que pasa es que el médico me llamó. Quiere adelantar la cita. Supongo que va a ser uno de esos viajes que hace. Entonces necesito ir a la cita. Y estoy un poco atrasada, mi amor. Y yo creo que me retiro. Hijo, ¿tú me harías un favor enorme? En la mesita de la sala tengo una carpeta con todos los documentos de mi historial médico. ¿Pudieras traérmelos, por favor? ¿Sabes qué pienso? No me gustaría que te vayas sola. La verdad me siento más cómodo si yo soy quien te acompaña. No, hijo, no te molestes, tranquilo. Mira, yo me voy sola y más bien tráeme la carpetita, la necesito, mi amor. Créeme que estoy un poco tarde, por favor. Escúchame bien, Reinalis. Cuidadito con lo que vas a decir. O si no, ya sabes cómo te va. Por favor, explícame. ¿Qué es lo que está pasando? No te entiendo. Señora, ¿Está una tarjeta de crédito ahí? señora Alexandra, no tengo tiempo de explicar, ¿sí? Usted solamente llévese esa tarjeta y grábese el número 1367. Por favor, por lo que más quiera. Cálmate, hija, pero no entiendo. ¿Para qué quieres que me lleve la tarjeta y qué hago con esa clave? Es que ahí están todos los ahorros y su hijo quiere llevársela. Quiere malgastar el dinero. Por favor, yo solo le pido que se lleve la tarjeta. Se lo suplico. Ese dinero es para mi hijo. No entiendo, Reinita. Por favor, explícame. ¿Qué está haciendo mi hijo? Mire, lo que pasa es que su hijo no trabaja desde hace 3 años, señora Alexandra. Yo soy la que mantiene la casa, la que trabaja. Hago todo. Él solamente me quita el dinero para malgastarlo. Por favor, llévese esa tarjeta. Él me dijo que como usted iba a venir hoy a la casa, teníamos que guardar las apariencias, así que pidió esa pizza y gastó el poco dinero que yo tenía. Por favor. Tranquila. Hija, por favor, pero ¿por qué lo callaste durante tanto tiempo? Esas cosas se las dice. Es que Juan es su hijo, señora Alexandra, y yo pensé que usted lo iba a defender. Es que eso es lo que hacen las madres, ¿no? Defender a sus hijos. No. Espérate un momento. Mira, no te molestes en explicarme nada. Más bien escúchame a mí y voy a ser directa y un poco breve. Es mi hijo. Lo amo. Pero yo no le voy a solapar, ni le voy a tapar ni aguantar que sea un sinvergüenza mantenido. Que lo único que está haciendo es usar tu bondad para él no hacer nada. Tú necesitas a tu lado un hombre correcto, trabajador y honrado.
que no robe tiempo, ni tampoco tu dignidad. Mira, hija, necesito idear un plan. No sé cuál va a ser, pero confía en mí. Deja que él se lleve el dinero. Tú no hagas nada. Señora Alexandra, ¿y si no me lo devuelve? Te doy mi palabra. Te prometo en el nombre de Jesús que él lo devolverá. Ese dinero lo va a devolver. No sé cómo. Confía en mí, mi amor. Abrázame fuerte. Me tienes a mí y no te voy a abandonar. Tranquila, mi amor. Tranquila. Todo va a pasar. Solo confía en mí y en Dios también. ¡Ey! ¿Mamá? Mamá, espera, ¿a dónde vas? Hola, mi amor. No sabía que estabas por aquí. Yo saliendo de mi cita médica. Muy bien, y cuéntame, ¿cómo te fue? Yo estoy por irme a la casa. Si quieres, puedes acompañarme. Por mi salud, muy bien. Tienes mamá para largo. Como un roble. Muchos años de vida. Perfecta. Me alegro mucho, mamá. Una pregunta. ¿Qué son esas cosas que tienes que hacer? Disculpa, hijo, ¿tú me estás controlando? Yo ya estoy grandecita para manejarme sola y organizar mi tiempo. Voy a ir por allí, no me voy a perder, conozco muy bien el camino. Puedo manejarme sola. No comprendo tu reacción. Soy tu hijo, es obvio que me preocupo por ti. Lo que hice fue una simple pregunta. Y te quería acompañar porque soy tu hijo y además un buen hombre. Sí, mi amor, pero no. Yo voy sola. ¿Y tu esposa? Ella está en la casa, como se debe. Me la saludas, mi amor. Y pues nos vemos lueguito. Cuando termine de hacer mis gestiones, voy a casa. Adiós. Adiós, mi amor. Cuídate. Tal vez si no debí comportarme así con mi mamá. Posiblemente ella, algún momento, si nota algo extraño en mí, se va a dar cuenta que le estoy robando a mi esposa. Pero bueno. No, 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 no. No puede ser. ¿Y mi maletín? No puede ser posible. No lo puedo creer. No lo puedo creer, mamá. Por supuesto que sí. Mi mamá me robó el maletín. No puede ser. ¿En dónde está? Tiene que estar en alguna parte. Aquí estás. Por fin. Hijito, ¿se te perdió algo aquí? No. Por supuesto que no, mamá. ¿Qué se me podría perder a mí en tu habitación? Lo único que sucede es que estoy buscando unos papeles que son demasiado importantes para mí. Sí, hijo, pero yo no guardo absolutamente nada tuyo. No entiendo por qué interrumpes en mi habitación sin ningún consentimiento mío, sin permiso. Tú sabes que yo soy muy delicada en esas cosas y no me gusta que nadie entre a mi cuarto. Yo lo sé, mamá. Y te entiendo. Por eso no me queda más que extenderte una disculpa. Pero reitero, lo único que estaba haciendo es buscar unos papeles. Son demasiado importantes para mí. Sí, me imagino, hijo, lo tengo claro. Sí, tanto así que si no los encuentro,
me pueden despedir del trabajo. Es una lástima. Mamá, ¿tú estás segura de que no has visto lo que yo estoy buscando? Yo no sé qué es lo que piensas de tu madre. Tengo 53 años, pero con una mente fabulosa, totalmente cuerda y lúcida. Y me acuerdo de todo. Eso es lo mejor, que te acuerdas de todo, ¿verdad? Bueno, mamá, entonces, si es así como lo dices, no tengo nada más que hacer aquí. Me retiro. Estoy seguro que mi mamá sabe lo que estoy buscando. Pero no entiendo cómo logró robarme el dinero. Pero no importa porque yo lo voy a recuperar. Lo más probable es que Reinalis haya ido con el chisme. Ahora vas a ver de lo que soy capaz. A ti te estaba buscando. Yo no sé qué es lo que pretendes hacer. ¿De qué estás hablando, Juan? Yo no sé de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabes? Yo no sé si tú te crees la más inteligente o crees que yo soy... ¿Qué? ¿Ah? Por supuesto que me di cuenta. Ya me di cuenta que fuiste con el chisme con mi mamá. No, Juan, te equivocas. Yo no le dije nada a tu mamá. Ah, no le dijiste nada. Entonces ahora resulta que, por obra de Dios, ella se enteró que yo tenía un maletín con dinero. Pues yo no lo sé, Juan. Ya me tienes harto. Dices que no sabes nada, pero yo sé perfectamente que tú le contaste todo. De seguro quieres el dinero para esas estúpidas de remodelar la casa, ¿verdad? Juan, ese dinero es mío. Yo me lo gané trabajando. Mira cómo tengo las manos de tanto trabajar. Tú no haces nada. Tienes que ayudarme. Eso a mí no me importa. Mira, es mejor que vayas ubicando las ideas en tu cabeza. Yo soy el hombre de esta casa y por lo tanto es mi deber administrar ese dinero. Así que yo no sé cómo vas a hacer para que ese dinero vuelva a estar en mis manos. Ah, y algo más. No sé cómo te las vas a arreglar, pero quiero que mi mamá se vaya de la casa. Juan, pero ¿cómo quieres que la corra? Si es tu propia madre, yo no puedo hacer eso. Eso no es mi problema. ¿Tú solita viste cómo hacer para que mi mamá se entere que yo tenía el dinero? Así haz que se vaya de la casa. Ah, y quiero mi dinero de regreso. ¿Entendiste? Más te vale. Hija, tranquila. No te desesperes, mi amor. Lo único que quiero que no pierdas es la fe y las ganas de seguir. Mi hijo va a aprender a respetarte, a considerarte, a las buenas o a las malas. Yo ya no sé si pueda seguir con esto. Claro que sí vas a poder, hija, porque tú eres una mujer fuerte. Por favor, ya, hija, ten paciencia contigo mismo. Vamos a salir adelante, te lo prometo. No quiero que te rindas. Pero es que yo no quiero perder a mi familia. Escúchame bien. La vas a perder si no haces lo que yo te digo. Vamos, Reinalis, fuerza. Y ahora dame un abrazo. Tranquila, mi niña. Aquí estoy contigo. Te estoy ayudando. Tranquila. Ten, mi amor. Ahí está el maletín. Con que tú tenías mi maletín. Reinalis, más te vale que mi dinero esté completo. Juan, pero ese dinero íbamos a utilizarlo para las medicinas del niño.
Por favor, no lo gastes. Eso a mí no me importa. Yo no te estoy pidiendo que me regales el dinero. Te estoy ordenando porque este dinero es mío. No me importa lo que suceda con ese mozo. Juan, ¿cómo puedes hablar así de tu propio hijo? Ya, Reinalis. ¿A ti te parece gracioso esto? ¿Acaso crees que soy tu payaso o qué? No, mi amor, yo no sé cómo llegó eso ahí, no lo sé. ¿Cómo no vas a saber? Mira, Reinalis, yo he sido muy paciente contigo. Pero hacerme esto, ¿dónde está mi dinero? Ese dinero es mío, Juan, ni siquiera es tuyo, no tienes por qué tenerlo. ¡Ya cállate! Pero ya con esto colmaste mi paciencia. Ahora mismo te voy a dar un escarmiento. No, Juan, no. ¡Bravísimo! Digno de aplaudir mi hijo al observar en el hombre que se ha convertido y cómo trata a su esposa. Mamá, yo pensé que ya te habías ido de mi casa. ¿Qué voy a hacer contigo, Juan? Tengo una idea. Te voy a levantar un altar y con ello te voy a prender 2 velitas blancas por santo. ¿Acaso no te da vergüenza? Estás comportándote igual que mi padre lo hizo con mi madre, igual que el tuyo. Tú de niño me juraste que en eso nunca te ibas a convertir y que ibas a ser un hombre de bien y mira, me defraudaste. ¡Ya basta, mamá! Lo único que hago es poner mano dura para que me respete. ¡Trabaja! ¡Esfuérzate! ¡Sal adelante! ¿O acaso no te has dado cuenta lo que hace tu esposa? ¿Es que acaso te has fijado en las manos de ella? No, ¿verdad? ¡Mira! ¡Mira acá! Y no me bajes la mirada, ¡mira! Trabaja más de 12 horas. Lo hace afuera para traerte a ti el sustento de cada día. Y lo hace acá adentro día y noche para que tú tengas todo limpio, mesa servida, ropa planchada, doblada. ¿Y tú qué haces? Dime, Juan. Sentado, acostado. Todo lo recibes así, por sentado. Cuando eres tú el que debieras estar trabajando, ¿acaso no te da vergüenza? ¿Qué diría mi madre, Juan, al ver que su nieto, su varón, el que ella tanto aconsejó y crió con tantos valores para que no fuera el mismo hombre de mi familia? Las cosas no son así. Las cosas son distintas. Así como son. Porque yo sí amo a Reinalis. Yo la amo. Hijo, por Dios, ni siquiera te amas tú. Tú no sabes lo que es amar. Porque el que ama no maltima. Porque el que ama da una vida digna, la que merece tu esposa. Quiero que me digas algo. Esto es lo que querías, ¿verdad? Ese es el dinero que querías. Por eso es, ¿verdad? Por eso es lo que tú te comportas de esa manera. Dime, Juan, tú me juraste. Me prometiste cuando eras niño. Me dijiste viéndome a la cara que tú odiabas la forma de ser de tu padre. Que te avergonzaba ver cómo me trataba mi día y noche. Y que tú no serías igual. Y entonces, ¿dónde está el caballero que tú me prometiste? Por supuesto que lo soy. Soy ese caballero que te prometí. Al final de cuentas, si yo quiero ese dinero es para hacer lo correcto. Quiero lo mejor para mi familia. Ah, qué bueno. Entonces hay ciertas preguntas que tú me vas a contestar y quiero que Reinita ponga mucha atención a sus respuestas. ¿Qué haces con el dinero? Yo ese dinero lo invierto. Así,
¿Lo inviertes en qué? En negocios. ¿Cuáles son esos negocios? No me contestes. Porque seguro tú vas a disfrazar lo que haces. Y yo voy a llamarlo por su nombre. Porque aquí no voy a normalizar lo incorrecto. ¿Quieres saber, Reinita, en qué emplea mi querido hijo inversionista el dinero? El cual a ti te cuesta trabajarlo y sacarlo y ganarlo. Lo apuesta. Y no solo eso, sino que compra billetes de día para jugarse el dinero todas las semanas, atentando a la suerte. Ojalá y le llegue la varita mágica y se haga millonario de la noche a la mañana, como si él no supiera que la persona que quiere llegar a tener tiene que trabajar y esforzarse, porque eso le enseñé yo. Y no solo eso, aquí no terminan las noticias, no. También te cuento, Reinita, que mi hijo tiene otra mujer y está esperando un hijo en otra mujer. ¿Qué? Juan, ¿cómo pudiste? Aquí está. Esto es en lo que gasta mi hijo, en billetes de lotería. No voy a permitir que le haga esto a Reinaldis. Loterías. ¿Por qué? Reinalis. Reinalis. Reinalis, mi amor, ¿estás aquí? Mi amor, ¿estás aquí? Como lo esperaba. Esa no está aquí. Es el momento perfecto para llamar al amor de mi vida. Hola, mi amor. Sí, por supuesto que yo también te extraño. Claro, respecto a eso no te preocupes, que hoy mismo voy a retirar todo lo que falta de esa tarjeta. Y obviamente ese dinero es para ti y nuestro hermoso bebé. Claro, mi amor. Yo no sé por qué tú dudas sobre eso, mi amor. Tú más que nadie sabes que eres la mujer de mi vida. Yo te amo con todo mi corazón. Claro que sí. Ya verás que pronto vamos a terminar con todo este plan. Y nos iremos muy lejos. Solos tú y yo, mi amor. Nadie más va a saber nada de nosotros. Claro, mi amor. Enseguida nos vemos. Te amo. Muy bien, Juan. Esta es la parte final de nuestro plan. Tenemos que hacerlo. Es tan sencillo. Por fin voy a poder salir de esta vida de miseria. Dios, ¿en qué se ha convertido mi hijo? Necesito ayudar, Reinaldis. Padre Celestial, ella te necesita. Dámele fortaleza y fuerza, pero sobre todo, agresividad para tomar decisiones, aunque esta me le quiebre en el alma. No voy a permitir que mi hijo se convierta como en mi padre. Un bebé. Por esa razón no querías estar aquí en la casa, ¿verdad? Por eso no me querías cerca, Juan. Pero ya basta.
Yo no pienso permitir que te quedes en mi casa ni un minuto más. Quiero que te largues. No, mi amor. Yo creo que podemos olvidarnos de todo esto. Al final de todo esto es un mal rato comparado en esa magnitud de felicidad que tú y yo hemos alcanzado. Mi amor, Somos- nada. Mi Mamá. amor, nada. Mi amor, nada. Escuchaste a Reina lo que dijo. Que te vayas de la casa, Juan. Y ojalá lejos Dios te dé un poquito de entendimiento y sobre todo de conciencia para que tú desde ahora en adelante te dediques a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener lo que hacer por 2 niños. Porque vas a tener que mantener a ese niño que vas a tener afuera. ¿Quién sabe con qué pobre muchacha engañada? Y también a mi nieto, porque yo no los voy a mantener, no. Lo vas a hacer tú desde afuera. Y sobre todo a mi nieto, al hijo de Reinita, no le va a faltar absolutamente nada. De eso me encargo yo. Yo velaré por él. Juan, quiero que te largues de mi casa. Suficientes años aguanté de lloro, de malos ratos, y ya se acabó. No le voy a mostrar a mi hijo este ejemplo de vida. Quiero que te largues, no quiero volverte a ver nunca más. Está bien. Yo acepto que no me quieras ver a mí. Pero si tanto hablamos de conciencia, espero que entiendan que yo merezco ver a mi hijo. Es mi derecho. No. Lo único que vas a tener de él son recuerdos y nada más, Juan. Porque mi hijo no va a crecer con un padre como tú. Ahora fuera de mi casa. Reinalis, pero... ¡Fuera de mi casa, Juan! Señora Alexandra, perdóneme. Yo no quería que las cosas terminaran así con su hijo. Tú no tienes la culpa de nada, Reinita. Todo esto se lo buscó él por no ser el hombre correcto que yo eduqué. Tranquila, hija. Ahora sí, vas a tener que ser fuerte, Reinita, porque viene lo peor y es tu soledad. Pero yo quiero que te quedes aquí en mi casa. No quiero que te vayas. Tú me vas a necesitar, hija. Nos vamos a apoyar la una a la otra y sobre todo... quiero educar bien a ese muchachito. Él tiene que ser ejemplo. Gracias, señora Alexandra. Yo no pensé que usted me fuera a defender así. Yo entiendo que Juan era su hijo y que una madre ama por sobre todas las cosas a sus hijos. Sí, pero también las madres. Tenemos que ser vigía del comportamiento de ellos. Ellos tienen que aprender a respetar a las mujeres, respetarse a sí mismos y hacer lo correcto. Peor aún si tienen hijos. Todo padre tiene que dar ejemplo porque Dios lo dice en la Biblia, hija. Si Dios te dio un hijo, tiembla, porque no solamente serás amigo, sino también su ejemplo. Y eso tiene que aprender a ser mi hijo, mi amor. Gracias, señora Alexandra. Tranquila, mi amor. Aquí lo importante es que ganamos la batalla y que tú vas a salir adelante. Pero aquí no se termina todo. El dinero, hija, esto te pertenece porque es fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, mi amor. Gracias, señora Alexandra. Ahora vamos a ver a nuestro niño, mi amor.